Desarrollo de liderazgo en el Distrito Cuadrangular Mid-South es la formación intencional y la integración de los seguidores de Cristo. En relación a los pastores hispanos del distrito, es una asistencia intencional de proveerles un camino y una guía para el crecimiento personal y ministerial. Este es un proceso que guiará al pastor a través de una relación de responsabilidad, ayudándole a descubrir dónde se encuentra en las áreas de conocimiento bíblico, carácter y habilidades, con el fin de ayudarle a tomar decisiones y establecer las metas hacia su crecimiento y formación. Les invito a ser parte de esta iniciativa. Las inscripciones para las conferencias virtuales están abiertas a todos. Bienvenidos a la conferencia Comprensión de los tiempos actuales. Primera de Crónicas 12:32 dice que de los hijos de Isaacar, 200 de ellos eran entendidos de los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer y el pueblo los escuchaba. De esto se tratan estas conferencias. Estas clases son dictadas por expertos conferencistas para equipar el cuerpo de Cristo. Son temas actuales para tiempos actuales. Este es un instituto bíblico básico intensivo y tiene diferentes módulos: Iglesia, Biblia, Ministerio y Teología. Cada módulo consta de 4 diferentes clases y cada clase la hacemos en 3 días diferentes. Estas clases le ofrecen 2 opciones. Usted las puede tomar de manera libre o con el propósito de recibir un certificado. Ahora, si usted quiere recibir ese certificado, necesita asistir a cada una de las clases y adicionalmente necesita responder por escrito preguntas que el maestro hace para cada una de las clases. Sócrates dijo, solamente hay un bien, el conocimiento. Y solamente hay un mal, la ignorancia. Segunda de Pedro, capítulo 1, nos dice que añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, pero el conocimiento es clave para nuestra fe. Así que te invitamos a crecer en el conocimiento. Ven y nos acompañas. Buenos días a todos. Qué bueno que estemos aquí otra vez con el pastor Obed. Vamos a tener nuestra tercera clase en la serie de Cero a Siempre. Sí, estamos súper emocionados por lo que viene. Damos gracias a ustedes quienes están asistiendo y yo les invito a que sigan promoviendo el Ministerio de Comprensión de los Tiempos. Usted es el instrumento para poder expandir este ministerio y expandir la bendición, no solamente recibir, sino ser portadores de las buenas nuevas a otros que lo necesitan en las diferentes naciones. Padre, te damos gracias por este tiempo y bendecimos este ministerio, al pastor Obed, Señor, su corazón, su dedicación, Padre, para poder alcanzar a los jóvenes, enseñar a los niños, Señor, en la palabra del reino de Dios. Bendecimos este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, Pastor Obed, le damos la bienvenida. Bueno, muy buenos días. De verdad, gracias al pastor Carlos, a pastora Madinés por la invitación. Para mí siempre es un honor estar acá y poder compartir de las cosas que están ahí en nuestro corazón. Recuerdo la primera vez que me dijeron que iba a ser padre. Wow, yo sé que por un lado estaba como la alegría de saber de la noticia y de toda la ilusión que eso me hacía. Sin embargo, por otra parte también estaba la preocupación de, bueno, eso no es solamente un asunto de saber que llegó un niño al mundo, sino todo el proceso de crecimiento, la responsabilidad. Y por un momento me sentí abrumado. Y recuerdo que pidiendo la dirección del Señor y diciendo, Señor, y bueno, ¿y ahora qué hago? Me encontré con un pasaje que, como le digo, no está en las notas de ustedes, pero le estoy compartiendo algo de mi corazón. Y es en el libro de Jueces, cuando recuerdan a Manoa, que el Señor envía un ángel, bueno, un ángel del Señor le dice a la esposa que va a tener un niño, y entonces ella va y busca al marido y le dice, oye, vamos a ser papás.
Y hay algo que me encanta, es la reacción de Manoah, porque en esa época tener un hijo, pues, bueno, sigue hoy siendo una buena noticia, pero para esa época era una noticia muy, pero muy importante, más teniendo en cuenta que ella era estéril. Así que cuando Manoah recibe esa noticia, pues uno esperaría que él saltaría de júbilo, qué bueno, gloria a Dios, vamos a celebrar, ¿no? Una noticia maravillosa, sino que la respuesta de Manoah me llamó la atención y está ahí en el libro de Jueces, capítulo 3, el verso 8. Dice así la palabra de Dios y permítame leerla. Dice, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, ah, Señor mío, wow, o sea, en vez de decir, oye, qué bueno, la oración es como, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos o lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Wow, oye, qué palabra, porque es la palabra de un padre sincero. Es la palabra de un padre que entiende la responsabilidad. Es la palabra de un padre que antes que celebrar, antes que alegrarse, antes que decir, oye, ya tendré un heredero, ya tendré con quien, no sé, ir a jugar fútbol, ir a jugar baloncesto, ir a jugar béisbol. Lo que entiende es, Señor, enséñame qué debo hacer con ese niño que ha de nacer. Y yo creo que un buen padre es aquel que sabe que ser padre tiene una responsabilidad o conlleva una responsabilidad. Pero lo más lindo es el versículo que sigue, el verso 9, porque ¿cómo arranca el verso 9? El verso 9 arranca diciendo, y Dios oyó la voz de Manoah. ¡Wow! Oye, qué bueno saber que Dios oye la voz de un padre que le busca, de un padre que con un corazón sincero se acerca a él diciéndole, Señor, dime qué debo hacer. Señor, ¿cuál es el paso a seguir? Y yo creo que a veces nosotros no hemos considerado la dirección de Dios en la tarea de ser padres. Y muchas veces hacemos nuestra tarea como de padres conforme a lo que hemos aprendido, conforme a las costumbres, conforme a los patrones de la sociología, de la psicología, de los electricistas que te dan ahí la luz. Pero creo que el llamado de Dios es a que podamos seguir el propósito de Dios. Y hay algo que me llama la atención y como digo, no voy a predicar de ese texto porque en sí es un pasaje maravilloso, pero solo para resaltar un elemento que me llama la atención de ese relato, es que cuando Dios vuelve a hablar con Manoah, le da una palabra y uno esperaría que la respuesta de Dios tiene que ver con los cambios o por así decirlo, con la manera o un instructivo de cómo educar a su hijo. Entonces yo esperaba con buen académico paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Y estaba ahí pendiente para tomar nota. Sin embargo, la palabra que Dios le da es una palabra no respecto al hijo inicialmente, sino respecto a ellos. Y está diciendo que ellos no deberían tomar vino ni sidra, o sea, que su manera de vivir tenía que ser diferente o radicalmente diferente, porque como su hijo iba a ser nazareo, pues ellos tenían que ser nazareo. Y yo creo que aquí es donde empieza el primer elemento de la tarea de ser padres y cómo nosotros como padres debemos ser discipuladores también y llevar como iglesia a enfocarnos en desarrollar en padres que respondan al propósito de Dios, porque las cosas que yo espero de mis hijos, ellos primero deben verlas en mi vida. Y creo que ese es el plan de Dios de transformación de la sociedad. No es una transformación a partir de las instituciones, no es una transformación a partir, no sé, de los grupos religiosos como tal. Cuando uno mira, mire, recuerden, Dios instauró la ley, aún así colocó el templo, los sacerdotes, pero ellos no eran los encargados en la formación de los niños. Cuando tú miras la palabra de Dios, por ejemplo, ahí en Deuteronomios, el Señor le dice a los padres, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus almas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. O sea, lo que el Señor le está diciendo es, mire, estas palabras que yo te mando, que estén en tu corazón. Y después el verso 7 dice, incúlquelas continuamente a tus hijos. Habla de ella cuando está en la casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantes. Entonces, el tema, el propósito de Dios, o el plan de Dios, o el diseño de Dios para transformar una sociedad no es a través del sacerdote. Así que esta palabra no es para el sacerdote, esta palabra no es para el levita, esta palabra es para el Padre. Y el padre es el que tiene la responsabilidad. Yo sé, las iglesias nos ayudan, los maestros de escuela dominical nos ayudan, digamos que todo el contexto eclesial nos va a ayudar y qué bueno esas ayudas y esos recursos, pero los responsables de la formación, de la educación, de la guianza de los niños es los padres.
porque a veces nos lavamos las manos y creemos que el problema de la iglesia es un problema, o el problema de nuestros hijos es culpa de que esa iglesia no le formaron, es culpa de los maestros que no le dieron bien la lección, es culpa del pastor que no tenía suficiente unción o suficiente gracia. Y lo que uno mira aquí es que la tarea de que los niños puedan reflejar o reproducir la palabra de Dios o el camino de Dios tiene que ver con los padres. Y por eso el Señor le está diciendo a los padres, y si sigue leyendo en el versículo 20, dice, en el futuro cuando tu hijo te pregunte, ¿no? ¿Qué significan estos mandatos y preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó? Le responderá, en Egipto éramos esclavos. O sea, ¿quiénes son los encargados aún de recordar las obras de Dios, de recordar las maravillas de Dios, de que no olviden lo que Dios les está enseñando? Y yo creo que este es el llamado de Dios, es que nosotros como padres asumamos la responsabilidad, porque es tan fácil lavarnos las manos y escudarnos en el gobierno. Mire, en Colombia hace algunos años pasó un desastre terrible, ¿no? Y es la muerte de algunos niños en La Guajira. La Guajira es el norte de Colombia, donde es desértico, donde hay algunas tribus indígenas. Es una región un poco compleja en muchos aspectos y algunos niños murieron de hambre. Y el escándalo fue, ¿y el Estado qué hizo? Y la pregunta primera que yo me hice, más allá del Estado, que obviamente tiene muchas responsabilidades, ¿y dónde habían padres? ¿Cómo es posible que un padre deja morir a un hijo? Mire, si pienso en mis hijos, primero moriría yo antes que mis hijos. Si es posible, yo aguantaría hambre, pero mis hijos no. Y uno ve las imágenes y los videos de esa región y tú ves a señores pasados de peso y ves a mujeres bien alimentadas y niños muriéndose de hambre, por favor. O sea, aquí hay un problema y es que generalmente pensamos que son las instituciones, que son por así decirlo, los gobiernos los que deben solucionar problemas que nosotros mismos somos los primeros responsables. Entonces, por eso el propósito o el proyecto de Dios, más allá, yo sé, le estoy hablando a pastores, a líderes, pero este es un llamado de atención a los padres, que son los primeros responsables. Cuando el Señor llame a cuentas, tú no podrás decirle, es que mi pastor no hizo, es que mi líder no hizo, es que en esta iglesia no se hacía, es que en la misión no tenían este plan, este proyecto adecuado, es que no habían las directrices correctas para un desarrollo de discipulado para niños. No, los primeros que deben ser discipuladores son los padres. Ese es el llamado de Dios. Y por eso quiero hoy hablar de eso, de padres discipuladores, padres que toman el llamado de Dios. Recuerden el principio que el Señor le habló a sus discípulos, ir y hacer discípulos. O sea, ese es mi llamado como padres, que hacer de mis hijos discípulos del Señor, que puedan seguir al Señor, que puedan seguir sus mandatos, que puedan obedecer sus enseñanzas. Ahora, así que mi primera tarea como padre no es la de proveer el mejor auto, los mejores juguetes, el mejor educación. Sí, eso está bien. Qué bueno que podamos como esforzarnos como padres a darle lo mejor que en nuestras posibilidades a nuestros hijos. Lo que estoy diciendo es que la primera tarea es protegerlos. La primera tarea es guiarlos en el camino de Dios. Por eso Proverbios decía, instruye al niño en su camino. ¿A qué camino se está hablando? Al camino de Dios para él. Ahora, esa analogía del camino es linda, que también es otra conferencia que no vamos a ver aquí en esta serie, pero qué bueno que entendamos que más allá de darle los juguetes más caros, los accesorios más caros, es que podamos ser instrumentos para guiar a nuestros hijos, para proteger a nuestros hijos, en medio de un mundo muy peligroso. Porque créanme que hoy en día ser padres es un desafío. Y mi susto y mi preocupación ahorita, tengo un bebé de solo año y medio, un poco más, y va próximamente en algunos meses a llegar una nueva vida y mi preocupación es, Señor, wow, dime qué hacer en medio de un mundo que cada vez se vuelve más peligroso. Y no solamente peligroso en el sentido físico, sino peligroso en el sentido moral, peligroso en el sentido espiritual, peligroso en el sentido social, donde los antivalores están cada día tan inculcados, donde antes esos programas de televisión, de animados eran tan inocentes, eran tan sencillos, y hoy están tan cargados de pecado, están cargados de antiproyecto, están cargados de todo lo que tiene que ver en contra con los propósitos de Dios. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo ser padres? Porque tal vez hoy la decisión de muchos es, bueno, ¿para qué traer niños a un mundo tan peligroso, un mundo tan complicado, un mundo tan degenerado, tan oscuro? Y como te dije, el problema no es la oscuridad del mundo, porque estamos en un mundo de oscuridad. Estamos en un mundo donde existe el reino de las tinieblas. Pero el llamado del Señor es que podamos ser luz. Es que como padres protejamos a nuestros hijos. Es que como padres
tomemos la decisión de ser unos buenos padres, no importa el contexto de peligro. Y como te digo, no solamente el peligro por la pandemia, no solamente el peligro por todas las ideologías que se están presentando, como hay un bombardeo de, por así decirlo, de personas o de influencia totalmente contraria a los propósitos de Dios. Entonces el tema es cómo ser padres hoy en día en un mundo tan lleno de peligros. Y para eso quisiera que veamos la historia, como les dije, más que psicólogo, sociólogo, soy pastor, soy padre y soy teólogo. O sea, mi pasión es la palabra de Dios, es mi delicia y en ella encuentro toda la riqueza que inspira mi vida, porque como dice la misma palabra, ella es lámpara a nuestros pies, es la luz para nuestro camino, es la que abre, nos muestra el camino por donde caminar. Y por eso quiero que miremos la familia, una familia que tuvo un hijo en un contexto muy, pero muy peligroso. Tan peligroso, y no solamente hablamos de un peligro, no sé, físico, sino también un peligro social. Y es la familia de un personaje que todos conocemos, y es la familia de Moisés. Y mire cómo dice la palabra del Señor ahí en Éxodo capítulo 2, el verso 1, dice, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Oye, aquí estos dos versículos nos dan algunos elementos. En primer lugar, esta era una familia común y corriente, de verdad. Un hombre que toma a una mujer por esposa. O sea, eso hasta ahí es algo normal. Uno mira que aquí en este contexto del nacimiento de Moisés, uno no ve aquí un ángel que se le apareció como Manoa, vas a tener un hijo, vas a ser un siervo del Señor. No, aquí no hay nada especial. O sea, no hay nada en la historia de la familia de Moisés, no sé, no hay un acontecimiento sobrenatural. O sea, no hay algo que diga, uy, no, es que claro, es que Moisés venía de una familia especial, es que el Señor había preparado un camino especial porque había enviado sus ángeles para anunciar la venida de este hijo especial. No, aquí vemos un hombre común y corriente que toma a una mujer común y corriente. Es más, la toma ahí de su propia tribu. Ahora, esta mujer queda embarazada. ¿Qué sería lo normal? Lo extraño sería que fuera estéril, como pasó como la mamá de Samuel, como la pasó por la mamá de Sansón, que era estéril, y como muchas mujeres que Dios hizo un milagro maravilloso. Aún la mamá de Isaac, estamos hablando de Sara. Entonces, aquí vemos una mujer normal, sí, un hombre normal que se casa con una mujer normal y que tiene un hijo normal, dice, y tuvo un hijo. Hasta ahí todo normal. Dígame, ¿en qué se diferencia esta historia a la historia tuya, a la historia mía? Sí, mi esposa quedó embarazada y tuvo a luz un hijo y ahora tiene a luz una segunda hija. O sea, eso hasta ahora estamos hablando de una historia normal. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Dice, y al verlo tan hermoso, wow, esto, por favor, esto es lo más normal. Por favor, hay 3 verdades sociales, ¿ok? La primera verdad social que todos tenemos es que no hay muerto malo. Cuando una persona fallece, todo el que fallece es bueno. Sí, usted no puede llegar a un funeral diciendo, ay, tan malo, gracias a Dios se murió. No, generalmente toda persona que se muere es buena. Puede ser el criminal, puede ser el que sea. En el funeral siempre se va a decir, ay, tan bueno que era, no, tan linda persona, no, cómo lo vamos a extrañar. Porque, por favor, una verdad social es que no hay muerto malo. Una segunda verdad social es que no hay novia fea. Usted va generalmente a un matrimonio y la novia es la más hermosa, es el centro de atención. Pero qué quiero decir es que en todo matrimonio siempre el centro de atención es la novia y la novia siempre tiene que ser la más hermosa. Entonces, verdades sociales, no hay muerto malo. Segunda verdad social, no hay novia fea. Y la tercera verdad social es no hay hijo feo. Una mamá siempre va a ver a su hijo como hermoso. Así que esta mamá dice que lo vio tan hermoso y yo creo que esa es una mamá. Lo terrible sería y lo complicado sería que una mamá no viera a su hijo hermoso. Pero toda mamá, por favor, por el afecto natural que habla la Biblia, es que toda mamá tiene que verlo hermoso. Podría mirarlo todo el día, podría contemplarlo todo el día. Y ojalá, bueno, quisiéramos que todo el mundo nos viera como nos ven nuestras madres, porque toda mamá ve a su hijo lo más hermoso, lo más especial para ella. Ahora, dice la Biblia que al verlo tan hermoso, pero mire, 3 cosas normales, ¿no? Un hombre que toma una mujer por esposa, la mujer queda embarazada, normal, esa pareja ve a su hijo hermoso, normal hasta ahí. Así que ella decide en este contexto
como te dijo, esconderlo. Ahora, ¿por qué lo esconde durante 3 meses? ¿Cuál es el problema? Bueno, para entender por qué tuvo que esconderlo durante 3 meses, hay que leer el capítulo 1 de Éxodo. Y el capítulo 1 de Éxodo nos habla que había una persecución del imperio de esa época, que era por parte del imperio egipcio, el faraón. Y él estaba preocupado cómo los judíos estaban creciendo y él quería debilitarlos, y la manera de debilitarlos era atacar la niñez. Por eso tú ves que generalmente todos los programas o todas las ideologías no buscan tocar el adulto. O sea, la propaganda que hoy se da no es para que una persona ya de 50, 60 años cambie su orientación sexual, ya teniendo nietos y teniendo hijos, a ver cómo lo cambiamos. No, esa no es el fin, el propósito de ellos es llegar a destruir al niño. Recuerden que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Y es ahí donde quieren destruir. Por eso el centro del ataque es la niñez. Es el centro, los niños, porque saben que al destruir los niños están destruyendo no solamente el presente, sino el futuro. Van a debilitar una nación. Y por eso las políticas que son nocivas al principio de Dios no están buscando atacar el adulto, porque tú puedes tener la madurez de ver esa película y decirle no me gusta, apagarla, tienes criterios, pero ellos no van detrás de tu criterio, ellos van detrás del criterio de tus hijos. Ellos van a ver esa película y van a decir, eso es normal, esto está bien, así debe ser. Y por eso lo que buscan es no es a ti, están buscando es tus hijos. Por ejemplo, uno decide qué ver y uno dice, esta película creo que está en contra de los patrones de Dios o no la ves o la apagas o la ves con un ojo crítico para juzgarla y para evaluarla. Pero habrá gente que la tomará totalmente. Habrá gente que adoptará todas esas posturas que tienen que ver con esas ideologías. Y por eso el llamado de Dios como padres a ver qué hacer en ese proceso. Y por eso uno ve que en Génesis capítulo 1 el ataque era directamente a los niños. Entonces, en primer lugar, el faraón le había dicho a las parteras que mataran todo niño que naciera. Esa fue inicialmente la idea. Sin embargo, las parteras que tenían temor de Dios no lo hacían. ¿Por qué? Porque sentían que no estaba bien hacerlo. Así que entonces da otra ley que es un poquito más complicada y está ahí en el versículo número 22. Dice la palabra del Señor, el faraón por su parte dio esta orden a todo su pueblo. Mire que aquí ya no dijo solamente a los judíos, sino a todos, a toda la región. Como no quiso discriminar, dijo, no, es que la sentencia pasada, no sé, la entendieron mal, entonces cambiemos un poquito la política, modifiquémosla un poquito para que el judío no se sienta mal y que sienta que eso es parte de lo que está de moda, es parte de lo que es el nuevo pensamiento. Y por eso le dice que el faraón por su parte dio esta orden a todo su pueblo. Dice, tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan y a las niñas déjenlas con vida. Ahora, ¿qué es lo que buscaba esta ley? ¿Por qué tirarlo al río? Resulta que los egipcios eran muy idólatras. Recuerda que eran politeístas, creían en muchos dioses. Uno de esos dioses era el río mismo, que lo consideraban un dios, el dios, porque daba la fertilidad, porque era el río que regaba los cultivos cuando se inundaba. Entonces era muy importante en la economía para los egipcios y por eso lo consideraban un dios. Ahora, en esos ríos hay cocodrilos y ellos recuerden que consideraban a los animales, también los adoraban y los consideraban deidades. Así que estos niños que tiraron al río eran devorados por los cocodrilos, no sé, los animales que estaban ahí en ese río, y era una manera de ellos decirle, mire, es que es para que hayan más cosechas, es para que estemos mejor, y esto que estamos haciendo es para que tú contribuyas con el bienestar colectivo, ¿ok? Y entonces, mira lo terrible, ¿no? Entonces, por eso dice la Biblia que no podía seguir ocultándolo. Ahora, ¿cuáles las opciones que tenía esta familia, esta pareja? Tenían 4 opciones básicamente. La primera opción era esconderlo. ¿Qué fue lo primero que se le ocurrió a esta pareja? Decir, vamos a esconderlo y lo trataron de esconder por 3 meses. Ahora, ¿el tema cuál es? ¿Te imaginas esconderlo hasta que un niño sea autosuficiente? ¿Cuánto tiempo dura un niño para que tenga la madurez para sobrevivir por sí mismo? Eh, Legalmente serían 18 años aquí en Colombia. Yo no sé en Estados Unidos cuántos años, a los 18, a los 21 o 17. Bueno, aquí en Colombia hay jovencitos que tienen 30 años y todavía no salen de la casa, o sea, todavía están bajo la cobertura de la mamá, todavía no dependen de sí mismos. Pero bueno, yo sé que allá en Norteamérica salen un poco más jóvenes a hacer su universidad, a seguir su camino. Entonces, imagínate 18 años, un niño escondido, por favor. A los 18 años sale un loco que no pueda gritar, que no pueda hablar, que no puede relacionar con nadie, porque nadie lo puede descubrir. ¿Te imaginas tener callado un niño? Los que somos padres, ¿cómo callas a un niño? O sea, tocaría taparle la boca. O sea, ¿te imaginas
desde el niño, desde que nace, le estás diciendo tienes que callarte, no puedes gritar, no puedes hablar, o sea, no puedes salir, tengo que dejarte encerrado, por favor. Ahora, entonces la primera opción era esconderlo. La segunda opción era ¿qué? Acomodarlo a lo que estaba de moda. ¿A quiénes no mataban? Dice, ¿a quiénes podían dejar con vida? A las niñas. La otra opción, ¿cuál era? Acomodarlo al mundo. Entonces, si los niños hay que matarlos, dice, ay no, entonces este padre no quiere matarlo, entonces volvámoslo niña. Así de sencillo. Y cuando los niños están pequeños, pues no hay mucha diferencia. Y entonces, claro, le creo una identidad sexual complicada. ¿Te imaginas? A este niño que lo vistan de niña, que lo traten como niña, le pongan nombre de niña, pues va a tener una confusión en su sexualidad impresionante y él no va a saber ni qué es. Ahora, esa sería la segunda opción, ¿no? Pero obviamente al ser eso, destruiría su identidad, destruiría la identidad que Dios ha puesto en él. Y no es que sea malo con ser niña, pero Dios hizo niñas y hizo niños. Y qué bueno que entendamos, y a veces, como digo, confundimos la condición de la atracción. Dios nos creó con una condición, tu ADN lo dice. Otra cosa es la atracción que tú de adulto quieres asumir, pero cuando tú naces, naces con una condición. Es más, si te mueres y 20 años después hacen una autopsia, pues van a saber si eras hombre o mujer porque tu ADN lo va a decir desde el cabello que tú tienes, cualquier parte de tu vida trae un ADN que trae un código genético con el cual Dios te creó, esa es la condición natural. Pero lo que está haciendo la sociedad es dañar esa condición natural y de otra manera cambiarla y forzarla a lo que ellos o piensan. Entonces la segunda era acomodarlo. La tercera es obedecer al faraón. Decirle, bueno, ¿sabes qué? Pues tocó tirarlo al río, hay que obedecer porque es lo que está de moda, es lo que todo el mundo está haciendo y entonces nosotros vamos a cumplir, porque con eso estamos trayendo, estamos sacrificando a nuestro hijo para que hayan más cosechas, para que las cosas estén bien, para que la sociedad mejore. Entonces yo estoy contribuyendo, estoy poniendo mi granito de arena y me imagino que lo colocarían ahí en la ceremonia. Mire, aquí está un niño que nació, tírenlo al río. ¿Ok? Pero ellos deciden hacer la cuarta opción, que creo que es el ejemplo para nosotros, porque ellos entienden, primero, que no lo pueden esconder. Si tú miras en el versículo, en el capítulo 2, el versículo 3 dice, cuando ya no pudo seguir ocultándolo. O sea, entienden que no pueden ocultarlo, que por más que se esfuercen, no, este niño va a tener un problema si lo oculta. Si sencillamente lo encierra, si le tapa su boca, si lo amordaza para que no haga ningún ruido, lo único que está haciendo es un daño. Por eso dice, cuando ya no pudo seguir ocultando, ¿ahora qué hizo? Y aquí es donde marca la diferencia. Dice, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniéndola en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. ¡Wow! Entonces, estos padres sí ponen a su hijo en el río porque no tenían otra opción. No podían esconderlo, no podían ocultarlo, no podían convertirlo en niña, o sea, ni podían sencillamente tirarlo al río. Entonces, lo pone en el río, pero ¿cómo lo ponen? Y esto es lo que marca la diferencia. ¿Por qué? Porque lo ponen, pero de una manera en la cual el niño está en el río, pero el río no está en el niño. Y esto es importante. Yo creo que a eso es lo que estamos llamados. Recuerda que esa fue la palabra de Jesús. No te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Entonces ellos entienden que no pueden evitarle el río al niño. O sea, no pueden evitar colocar el niño en el río, pero lo que sí pueden evitar es que el río esté en el niño. Yo no puedo evitar el mundo a nuestros hijos, pero sí puedo evitar que el mundo esté en su corazón, que el mundo esté en su vida. Y por eso ellos sí lo ponen, pero lo ponen con una cesta. Y lo dice que le ponen una cesta de papiro, pero también la embadurnan con brea. O sea, lo que hacen básicamente aquí es impermeabilizarlo. O sea, lo que hacen es no dejar que el río se penetre en el niño, lo asfixie, lo ahoga y lo destruya. Y por eso ellos lo que hacen es prepararlo para el mundo. Y yo creo que esa es la tarea que tenemos como padres, es prepararlos, es entender que no podemos esconderlo del mundo. Sí, yo quisiera que mi hijo no viera televisión, que no tuviera celular, que no tuviera redes sociales. Y claro, y si tú tomas esa decisión, pues gloria al Señor. Qué bueno. Pero esos papás que habían decidido no darle celular al niño, ni iPad, ni tablet, ni nada de eso, pues hoy en día toca hacerlo porque esa es la manera de estudiar.
y por el tema de la pandemia, pues ha tocado estudiar por mucho tiempo. Aquí en Colombia todavía está el tema fuerte, entonces por eso muchos de los niños están estudiando virtualmente. ¿Y cómo haces para estudiar sin un celular, sin una tablet, sin un portátil, sin un internet? O sea, ¿cómo lo haces? Entonces yo no puedo decir, no, mi hijo entonces no estudia. Por favor, no puedo evitar lo que la sociedad está rodeando. Y no es decirle, oye, te quito los aparatos tecnológicos. Bueno, puedes quitarlo, pero tu hijo no va a crecer entendiendo cómo usarlos. Imagínate el problema que va a traer. Nosotros los adultos nos cuestan más el tema de las tecnologías. Tuvieras que mi hijo de año y medio, por favor, ya en estos días es chistoso porque él, claro, él ha visto mucho tomar fotos y tomó un celular para tomar fotos de año y medio y entendía como cómo era que funcionaba y él hizo la mímica, obviamente no toma la foto, pero sí acomodó el celular, miró y hizo todo como si fuera a tomarlo. Sabe cómo es una llamada, sabe cómo se contesta, habla con los abuelos a través de la videollamada y es feliz, o sea, y entiende toda la tecnología. Nosotros todavía nos cuesta un poquito, hay muchas cosas que por favor ellos ya vienen mucho más avanzados y tienen una apertura mayor. Entonces, cerrarlos o, por así decirlo, esconderlos del mundo, pues no creo que sea la solución total. Recuerde, la solución es prepararlos es entender que aunque están en el mundo no tiene que estar en ellos. Y es ahí donde yo los preparo, es ahí donde yo guardo su corazón. Mire, yo sé que hoy hay todo un problema por el tema del uso de la tecnología. Es más, muchas personas tienen su Biblia en el celular y en vez de llevar a la iglesia en la Biblia, pues llevan el celular y le dan de ahí. Más de uno que dice, no, por favor, la Biblia es la de papel. Sí, es esa que debemos usar por tiempos. Mire, lo mismo pasó cuando era de papiros y se creó el libro. Hubo toda una discusión que esa no era sagrada, que la estaban rebajando, porque la Biblia original era la del rollo, la del papiro, esa era la consagrada, esa era la santa. Y hemos discutido por eso. Y yo les pongo siempre el ejemplo de la misma Biblia. Resulta que el Antiguo Testamento fue creado en hebreo, fue escrito en hebreo con las partes en arameo. Ahora, tomar otro idioma es también un riesgo porque es tomar una cosmovisión, es tomar una cultura, es tomar todo lo que ese idioma significa. Y más los griegos que tenían una filosofía totalmente contraria a los principios del Señor. Entonces, el Nuevo Testamento, uno diría, bueno, para preservar la palabra sacrosanta, pues debía haber sido escrito en hebreo. Pero resulta que no, el Nuevo Testamento está escrito 100% en griego. Una que otra palabrita aparece ahí en otro idioma, pero siempre la traducen, pero siempre está escrita en griego. Y la pregunta es ¿por qué? Primero porque era el griego común, es el griego koiné, el que leían todas las personas. Y en segundo lugar, porque la palabra buscaba ser cercana. Entonces, ella no obvió el mundo, no dijo, no, tiene que seguir siendo hebreo, ¿no? Porque nadie hablaba hebreo. Los únicos que hablaban hebreo eran los judíos, pero el resto del mundo no hablaba hebreo. Y recuerda que el Señor, el propósito no es solo los judíos, era todo el mundo. Y de ahí ha llegado hasta nosotros la salvación y la gracia de Dios. Entonces, mira cómo el Señor toma el griego, porque era el griego, por así decirlo, del mundo, era el griego koiné, era el griego común, pero con algo diferente. Aunque toma el griego, no se deja influenciar del idioma. Entonces, toma sus palabras, por ejemplo, aletheia, por ejemplo, ágape, toma sus palabras, pero le da un nuevo contexto, le da una nueva cosmovisión, mantiene los principios. O sea, aunque toma un nuevo idioma, ¿ok? No deja que ese idioma contamine el mensaje. Entonces, el tema no es que mis hijos no tomen la tecnología, no, el tema es que la tecnología no los tome a ellos. ¿Ok? Y esa sería otra conferencia, ¿no? Cómo evitar ser esclavo. Y hay una que tengo que se llama cómo evitar las adicciones en la vida de nuestros hijos, porque ese es el problema. Yo no puedo evitarle las cosas, pero sí, lo que sí puedo evitar es que ellos sean adictos a ellos, que tomen el control. Recuerden, como decía el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, mas no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Entonces, el problema de hoy no es la tecnología, es como ella está dominando el pensamiento, está dominando las costumbres, está dominando los parámetros de nuestros hijos. Ese es realmente el problema. Entonces, por eso, aquí ellos entienden que no pueden evitar el río, pero sí prepararlo. Y creo que es el llamado de Dios como padres, es que preparemos a nuestros hijos, es que entendamos que nuestros hijos están en un mundo que tengo que prepararlos para todos los pensamientos, todas las ideologías, tengo que
prepararlos. Pero si tú solamente mandas a un niño allá al school o al colegio o al jardín y sencillamente así como así porque ay, necesitas tener tiempo para tu casa, tener tiempo para ti, porque mientras el niño esté allá, pues tú vas a poder hacer tus actividades y trabajar. Por favor, ese no es un padre cristiano. Un padre cristiano es el que se involucra en los procesos de formación. Es el que dice, mira hijo, allá te pueden enseñar esto, pero la palabra de Dios dice eso. Por eso el tema es que hay horas y horas de un maestro del mundo enseñando a los hijos, pero ¿cuánto tiempo hay de ti? ¿Cuánto tiempo hay de tu formación, de tu preparación? Y yo creo que nuestros hijos cuando los formamos, por favor, ellos van a marcar la pauta y ellos van a tener los principios de cómo contrarrestar todo el bombardeo de mala información. ¿Sabes? Una de las cosas que me entristecen es que muchos hijos de cristianos no son cristianos en su colegio ni en su institución. Son iguales que los demás niños, antes peores. Uno dice, ese es el tema. Sí, que están en el niño, están en la iglesia, pero la iglesia no está en ellos, están en Dios, pero Dios no está en ellos. O sea, los llevamos a la iglesia, pero todavía no han vivido esa visión de Dios en sus vidas. Y alguna vez les hablaba que ese es el síndrome un poco de Samuel. Recuerden, Samuel servía en la casa del Señor, servía en la presencia del Señor, es más, dormía ahí en el templo. Pero cuando Dios habló a Samuel, dice la Biblia ahí en un versículo, dice que Samuel aún no había conocido al Señor, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Entonces Samuel estaba en la iglesia, conocía los oficios de la iglesia, pero no conocía a Dios. Y yo creo que ese es el gran problema, que a veces nosotros llevamos a nuestros hijos a la iglesia y creemos que ya con eso ellos conocen a Dios y no, ellos conocen una religión, ellos conocen una denominación, ellos conocen unas canciones, conocen versículos, pero todavía no han conocido a Dios. Y yo creo que eso es lo que los va a preparar, eso es lo que los va a proteger cuando ellos tengan esa relación con Dios, cuando ellos tengan la palabra de Dios. Por eso, ¿cómo lo protegieron? ¿No? Curiosamente dice que preparó una cesta de papiro, porque de ahí es donde donde se hacían los libros también. Es más, la Biblia estaba en el Antiguo Testamento escrita en papiro. Entonces, lo que estamos hablando es, y podemos hacer qué pena esta analogía, porque no es que el sentido de la Biblia lo diga, pero lo que estamos hablando es que qué bueno prepararlos con la palabra de Dios. Entonces, yo no puedo evitarles el mundo, pero sí puedo prepararlos. Y dice la Biblia que cuando el niño está sembrado en la palabra, cuando el niño está con el principio de la palabra, él podrá hacer frente. Una de las cosas que le doy gracias a Dios por mis hijos es que han sido luz en su colegio, han sido luz donde quiera que estén, porque la palabra de Dios ha estado ahí en su corazón y esa les ha hecho responder, esa les ha hecho poder contrarrestar toda esa influencia negativa o del enemigo. Y por eso es importante primero prepararlos para el mundo. Ahora, en segundo lugar, y este es muy importante, es entregarlo también en las manos del Señor. Entonces ellos no lo estaban poniendo en el Nilo nada más, ellos lo estaban poniendo en las manos del Señor, estaban diciendo, Señor, toma a nuestro hijo. Por eso el verso 4 dice, el capítulo de Éxodo dice, pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que pasaría con él. En eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Y dice el versículo 6, cuando la hija del faraón abrió la cesta, vio al niño allí dentro que lloraba y le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. ¿Por qué? ¿Por qué supo que era un niño hebreo? ¿Cuál sería la distinción? ¿Qué distinguía a los niños hebreos de los demás niños? La circuncisión. Así que era muy fácil saber que era un niño hebreo, porque estaba circuncidado. Recuerden que a los días circuncidaban a los niños, todo hebreo. Entonces ella sabe, apenas lo ve, porque recuerden, todos los niños son iguales. Si tú, por favor, tienes un bebé y lo comparas con el resto de bebés, son muy parecidos. Uno podría confundirlos. Pero ¿por qué ella lo identificó? Obviamente porque él tenía la marca del pacto de Dios, del llamado de Dios. Y yo creo que es eso. ¿Será que el mundo puede ver en nuestros hijos la marca de la palabra, la marca del pacto para Dios, de saber que han sido separados para Dios, que han sido entregados en las manos de Dios? Yo creo que ese es el llamado como padres. A veces nosotros digan, no, que nuestros hijos muestren el estatus en el cual vivimos, la marca de su ropa, el colegio donde estudia, que muestre sus cartones en la universidad. Mire, la marca que debe identificar tu hijo es que él tenga el pacto, que esté circuncidado, no físicamente, por favor, no vayan a circuncidar a su hijo físicamente, pero sí en su corazón, que esté separado para Dios, que él entienda que es siervo de Dios. Alguna vez cuando
mi hija me estaba diciendo que por qué yo no la dejaba como las amigas hacer algunas cosas, ir a algunos lugares. Y yo le dije, hija, porque tú eres una sierva de Dios. Estás llamada a servir al Señor. Aún independientemente de la profesión o la carrera que decidas estudiar, tú eres una sierva de Dios. Recuerda eso. Y eso es algo que ella, frente a eso, decía, gracias papi por recordarlo. ¿Por qué? Porque, y es lo que oramos con mi esposa por nuestros hijos, por David y ahorita Julietica, oramos, Señor, que tus propósitos se cumplan. Y ese es el llamado, mi mayor alegría es ver a mis hijos sirviendo al Señor. Mi hijo también en la alabanza, mi niña ahora está en una escuela misionera, mi hijo bebé adorando al Señor y Julietica yo sé que desde ya también una sierva de Dios. Que vean la marca de Dios en ellos, que cuando cualquier persona los mire diga, este es un hijo de Dios, este ha sido separado para el Señor, este es un niño que tiene claro su propósito, que tiene claro su identidad, que cualquiera persona que lo tome sin que alguien le diga, vea la gracia de Dios en ellos, vea la presencia de Dios en ellos. La pregunta es, ¿qué ven en tus hijos las personas que los rodean? ¿Están viendo la marca de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios, el proyecto de Dios? ¿O será que pasa desapercibido como un niño más, como un niño del montón? ¿Sabes? Este niño no pasó desapercibido porque tenía la marca. Por eso apenas lo vio, dijo, este es un niño hebreo. Wow, lo tenía claro. Ahora, ella, uno diría, ¿qué debió haber hecho? Según la orden de su papá, tíralo al río. ¿Sí? Decirle, bueno, aquí lo adoramos, matarlo. Sin embargo, ella decide adoptarlo como su hijo. Y dice, verso 7, que la hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó, y la muchacha fue y trajo a la madre del niño. ¡Wow! Mira, ¿qué pasa cuando yo entrego a mis hijos en las manos de Dios y a los propósitos de Dios? Qué bueno entender que los hijos no son para mí, no son para mis propósitos, sino para los propósitos de Dios. Mire lo que sigue diciendo, porque el verso siguiente me encanta. Dice la palabra, y le al faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo. Wow. Oye, yo creo que esta es la palabra de Dios para todos los padres en esta mañana. Es que tus hijos no son tuyos, tus hijos no son tuyos, tus hijos son de Dios. Y tú no los crías para tus propósitos, para tus deseos, para tus caprichos. Tú tienes un niño, una niña, unos niños para los propósitos de Dios. Y Dios te está diciendo en esta mañana, tómalo y críamelo. No críatelo, sino críamelo. O sea, no críalo para ti, críalo para mí. Así que esta es una palabra que Dios le dio a la mamá del faraón, a la mamá de este niño. Todavía no tenía nombre, se llamó Moisés, pero todavía no tenía nombre. Le dice, mire, este niño no es tuyo, así haya nacido de ti, este niño es para mí. Y creo que esa es una palabra muy, muy importante. Alguna vez mi mamá contó una historia de cuando yo estaba muy pequeño. Mis padres son pastores y ellos empezaron en una época donde se creía que servir al Señor era sufrimiento y si usted no sufría, quiere decir que no tenía ministerio, que el ministerio se probaba en el sufrimiento. Y entonces a mi papá le pagaban en esa época como 5 pesos o 20 pesos para el mes, en una pobreza impresionante y él tenía que caminar 3, 4 horas porque cada transporte le valía 5 pesos. Entonces él decía, si yo me gasto esto en transporte no me queda nada. Así que le tocaba, por así decirlo, caminar muchas horas para poder ahorrarse eso. Y algún día que estaban en una actividad de la iglesia, entonces cuando llegaron a casa, después de horas de camino, encontraron que había venido un ventarrón y el lugar donde vivían, que era un lugar muy sencillo, el viento, eso eran en las montañas de Santander, en la parte de los campos, de esa parte rural, eh, había arrancado el techo y todas las cositas que ellos tenían estaban totalmente mojadas y anegadas. Cuando mi mamá vio el escenario, pues se llenó de mucho dolor y mucha tristeza. Yo tendría solo meses de nacido. Y entonces mi mamá dijo que ella entró como en una como rabia con Dios o en una tristeza, porque decía, Señor, ¿cómo es posible que te estamos sirviendo, que estamos aquí dedicados a la obra y llegamos y todas nuestras casas destruidas, vuelta a nada, o sea, todas nuestras cosas, perdón, destruidas, vuelta a nada? Entonces ella me vio a mí y obviamente soy su primogénito y dijo, yo no quiero que mi hijo viva esto. Yo no quiero que mi hijo tenga que aguantar hambre, que él se dedique a otra cosa, que él haga dinero, que sea una persona más adinerada, que no viva esto que estamos viviendo nosotros. Tú sabes que todo padre, por norma,
pues no bautizamos a nuestros hijos, los padres cristianos, pero sí los presentamos al Señor. Esa es como una de las cosas que hacemos porque entendemos que el bautismo es una decisión personal y es algo que uno hace ya un poco más consciente, un poco más mayor. Entonces, por eso lo que sí hacemos es presentar a nuestros niños, es como dedicarlos al Señor. Mi mamá dijo, yo no quiero dedicar a mi hijo, yo no quiero presentárselo al Señor, quiero como esconderlo de Dios para que Él haga una vida diferente, que Él tenga una muy buena vida, pero no aquí aguantando hambre, no sufriendo. Así que pasaron los meses y mi mamá no quiso presentarme o no hizo nada para presentarme. Alguna vez te cuenta mi mamá que vino sobre mí una enfermedad muy fuerte. Ellos estaban, como les dije, en el campo, muy alejados de un hospital, de un médico, y justamente las enfermedades fuertes dan en la noche. Entonces era muy tarde la noche y dice que mi mamá me vio ya morado, no sabía qué hacer, y ella me entregó en las manos de mi tía para decirle, yo no quiero verlo morir, porque ella sentía que yo me estaba muriendo. Y así que me entrega, imagínate el dolor para mi mamá, entonces lo entrega en las manos de mi tía y se fue allá a llorar y a reclamarle al Señor por qué se iba a llevar a su hijo. Y en ese momento de llanto, de dolor, de aflicción de esta mamá, el Señor le habla y le dice, ¿de quién es ese hijo? ¿Es tuyo o es mío? Porque si crees que ese hijo es tuyo, yo me lo llevo ahora. Porque no eres tú la que decides el futuro de ese niño, ni los planes que yo tengo para él. Así que decide quién es ese hijo, porque no eres tú la que tiene un camino para él, sino soy yo. En ese momento mi mamá le pide perdón al Señor, se va donde mi papá y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que presentemos al niño. Mi papá estaba así como asustado, pero ¿cómo así? Dijo, sí, sí, hagamos la ceremonia ahora, oremos por él, pon las manos, dile que lo dedicamos al Señor, lo presentamos. Y entonces mi papá ahí, al lado de mis tías que estaban ahí acompañando a mis padres en ese sufrimiento, deciden hacer la ceremonia, oran por mí, me dedican al Señor. Instantáneamente fui sano. Un poquito más y mis papás me matan, ¿ok? Pero bueno. Pero a veces creo que ese es el llamado. ¿Cuántas veces hemos creído que los hijos son nuestros y no lo son? Yo sé, son hermosos, los amamos. Yo amo mucho a mis hijos. Soy demasiado afectivo con ellos. Me encantan los niños y bueno, tengo la fortuna de ya tener 4. Pero siempre recuerdo que no son míos. Siempre recuerdo que están de paso. Siempre recuerdo que son del Señor y son para los propósitos de Dios. No son para mis propósitos, no son para mis deseos, mis caprichos. Son para los deseos del Señor, para los planes del Señor. Y por mucho que yo ame a mi hijo y quisiera, como todo padre, ver a mi hijo, no sé, con una buena economía, entiendo que el llamado del Señor es para él, para que Dios los use. Ahora, entonces, si podemos entender las dos razones. Primero, impermeabiliza a nuestros hijos, protégelos. Y en segundo lugar, entrégalo en las manos del Señor. Ahora, hay algo que quiero llamar la atención y es algo que me encanta. ¿Qué pasa cuando yo los preparo? ¿Y qué pasa cuando yo los entrego a los propósitos de Dios? Cuando los pongo en las manos de Dios. Hay algo muy lindo, es que Dios te lo va a devolver. Dos cosas. Primero, protegido. Wow. ¿Por qué? Mire lo que dice la Biblia, el verso 10, dice, ya creció el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como su hijo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo yo lo saqué del río. O sea, recuerden, ser un hijo hebreo, un niño en esa época era lo más peligroso. Pero ¿para quién no había peligro? Para los hijos del faraón. Por favor, ¿quién podía tocar a Moisés? Nadie. Era nada más ni nada menos que descendiente de la familia real. Así que Dios se lo vuelve protegido cuando tú lo pones en las manos de Dios. Dios se encargará de proteger tus hijos, de proteger su corazón, de proteger su integridad, porque lo has entregado en sus manos. Y Dios protege todo lo que le entregamos. Por eso me encanta la imagen de estos padres cuando van a Jesús y le llevan a sus hijos y el Señor pone las manos sobre ellos y los bendice. Por eso tú quieres proteger a tus hijos. Si tú amas a tus hijos y dices, Señor, quiero que sean protegidos, bueno, entrégalos en las manos del Señor. Que entiendas que estos niños son para los propósitos de Dios. Y créame, Dios los protegerá. Dios los guardará. Dios se encargará porque yo no siempre estaré ahí. No siempre estaré ahí para guardar a mi hijo. No siempre estaré ahí para evitarle todas las influencias, todos los ataques. No siempre estaré ahí para evitarle todo lo que pueda venir a su vida. Pero aunque yo no esté ahí, Dios sí estará ahí para protegerlo. Y es ese Dios que te ha guardado, que me ha guardado. Es el Dios que estará con nuestros hijos para guardarlos.
Y en segundo lugar, Dios no solamente se los devuelve protegido, sino se los devuelve bendecido. Porque mire lo que dice, verso 9, dice, críamelo y yo te pagaré por hacerlo. Wow. Dios se encargará de dar la provisión que tu hijo y tu hija necesita. Dios se encargará porque Él es el proveedor, Él es sustentador, Él es el Jehová Jireh, el que todo sostiene, el que todo cuida. ¿Sabes? Dios no protege lo que tú nos has entregado. Dios no bendice todo lo que tú nos has entregado primero. Por eso dice la Biblia que los padres traían a los niños y el Señor los bendecía. ¿Quieres que tu hijo sea bendecido? ¿Quiere que tu hijo alcance los propósitos, que alcance las metas, que sea no sé, la persona más destacada, no solamente a nivel intelectual, sino laboral, económico? Entrégalo en las manos del Señor. Y lo demás, dice la Biblia, vendrá por añadidura. La protección y la bendición de Dios vendrá sobre sus hijos. Permítame hacer una pequeña oración. Señor, gracias por cada padre que está aquí escuchando esta conferencia. Señor, sabemos que estamos en un mundo muy peligroso y no sabemos qué hacer y parecería que el peligro abruma y que a veces es mayor de lo que nuestros actos podrían hacer. Pero Señor, hoy entendemos que en primer lugar nuestra tarea es prepararlos. Nuestra tarea es sembrar tu palabra. Nuestra tarea es sembrar la semilla. Es entregar a nuestros hijos para tus propósitos. Y Señor, tú te encargarás de protegerlos. Tú te encargarás de encaminarlos y tú te encargarás de bendecirlos. ¿Quién fue Moisés? Moisés no surgió porque hubo una palabra especial o un ángel que a estos padres les reveló así el camino, no. Eran padres que sencillamente decidieron confiar en ti, que decidieron proteger a su hijo, que decidieron entregarlo en sus manos. Y este niño tú lo tomaste y ha sido uno de los grandes referentes, no solamente para Israel, sino aún para nosotros. Porque gracias a este niño que fue protegido, Señor, tú lo usaste para traer a través de él la revelación de tu ley, la revelación de tus propósitos, la revelación de tu camino, Señor, para nosotros. Y por eso, Señor, te bendecimos. Y yo te pido, Señor, que tú en este momento seas tocando cada padre ahora mismo, Señor. Solo tú conoces, Señor, la situación que están viendo como padres. Y tal vez habría muchas conferencias que tener aquí, como cómo hacer con hijos rebeldes o cosas así, pero Señor, lo único que quiero decirles es que tu gracia está allí ahora, que tú estás ahí tocándoles, que tú les darás la sabiduría, que tú como Manuel le enseñarás qué deben hacer y que más allá que los cambios que quieran ver en sus hijos, que primero estén en nosotros, que antes que tener buenos hijos debemos ser excelentes padres, que podamos ser un reflejo de tu amor y de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hay un par de preguntas y para que demos respuesta a ellas. La primera es, alguien está pidiendo un consejo, tiene amigos o padres que son católicos y dieron un buen ejemplo a sus hijos y sin embargo han encontrado a sus hijos adolescentes ahora en conversaciones y videos completamente contrarios a los valores que ellos les enseñaron. Entonces la pregunta es, ¿qué libro, qué recurso recomienda para que se lo puedan entregar a estos padres? Yo les recomiendo ver el video primero, el primer video que vimos que se llama Cómo sobrevivir a hijos adolescentes. Tienen que verlo, por favor. Yo sé que ahí no podemos abordar más, pero en mi canal de YouTube hay más videos con el tema de la adolescencia. Yo sé, también hay predicaciones, pero voy a crear una lista de videos para los padres y les recomiendo eso en primer lugar. Recuerden, el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y la segunda pregunta tiene que ver con, usted habló sobre preparar al niño, Ajá, pero al mismo tiempo dijo, el padre se tiene que preparar. sí, Entonces, dos preparaciones en una. sí. ¿Qué tips? Un tip para el padre, un tip para el hijo. De pronto, más adelante, usted va a abordar este tema de cómo es eso de preparar un niño, cómo se hace esa tarea. Preparar el padre. Pero entonces, un tip para preparar al padre, un tip para preparar al hijo. Bueno, muy bien. Ok. La primera cosa es que yo debo entender que necesito la ayuda de Dios. Mire, esa actitud que toma Manoah es maravillosa, porque Manoah entiende que necesita la ayuda de Dios. Y por eso el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces yo necesito
Y por eso el Señor cuando hablaba dice, y estas palabras que te mando hoy estarán primero en tu corazón y después sí las repetirás a tus hijos. Entonces, hay, como digo, hay una conferencia que está ahí que se llama El camino de Dios para nuestros hijos y es muy buena porque hago una analogía del camino y permítame a ver si queda claro. ¿Qué es un camino? Un camino es aquello que necesito para poder llegar a un lugar. Si no tengo un camino, no puedo llegar. Así que un camino debe estar claro, debe estar señalizado. ¿Por qué es difícil andar en un desierto? Porque no se ve el camino. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer como padre es mostrar el camino, que el niño sepa lo bueno de lo malo, sepa cuál es la verdad del Señor. Y eso es súper importante. Entonces, debe estar el camino. Después tú ves unas marcas, ¿verdad? Unas líneas que delimitan el camino. Y yo digo que siempre ese es el papá y la mamá, pero los dos tienen que limitar para el mismo lugar. Imagínate que vas a una carretera y una línea sea para la derecha y otra para la izquierda. Por favor, el niño se pierde. Y es el gran problema con los padres, que a veces el papá dice una cosa, la mamá dice otra y el niño queda perdido. Entonces debe haber unidad de criterios, porque los dos, así como en una carretera, tú vas ahí y las dos líneas van para el mismo lado, así debe ser todo el proceso de padres. Entonces, aquí tiene que ver no solamente con el tarea de la mamá, sino tiene que ver la tarea de los dos. Por eso cuando yo trabajo con los padres, trabajo con los dos, porque los dos están llamados a ser los guiadores. Y como le digo, habrían mucho más consejos, pero quise hablar solo de uno. Entonces, primero revisen ellos como padres si están siendo modelos. Segundo, ¿qué comunicación hay entre los dos padres? Ahora, tú miras, pastor, ¿y qué pasa cuando son de parejas separados? Lo mismo, independientemente de la circunstancia que hayan vivido, tienen que unificar criterios y si están formados en la palabra del Señor, tienen que la palabra del Señor ser su meta, ser su guía y eso debe ser consecuente. Ahora, debo también hablar siempre la verdad. Imagínate que tú vayas en la carretera y diga en una señal, diga curva a la izquierda y resulta que la curva era a la derecha. Por favor, tú tienes que ser consecuente. Yo no puedo hablar mis caprichos, sino tengo que hablar la palabra de Dios, que ella me ayude a mostrarla, que nuestros chicos puedan nuestros hijos puedan ver claramente la verdad del Señor. Pero como digo, esta es una conferencia maravillosa que se llama El Camino de Dios para nuestros hijos, que la recomiendo también, y el tema de adolescentes también la recomiendo. Ahora, con los chicos, ok, hay uno que tengo, hay otra conferencia que está ahí, que tiene que ver con la diferencia entre la obediencia y la honra. Um, ¿Cuál es el problema? Que cuando yo solo enseño a mi hijo obediente y en las conferencias que uno escucha es, enseña a tus hijos a ser obediente, ¿no? Y yo digo, la Biblia dice es honra a tu padre. Y hay una diferencia entre obedecer y honrar. Y quiero mostrarla aquí rápido, pero es una conferencia que está ahí, también en el canal. Ah, mire, la obediencia requiere órdenes externas, ¿sí? Entonces necesita un papá que diga, haga esto, haga aquello. La honra tiene que ver con órdenes internas. Un hijo que honra no necesita un papá que le esté diciendo qué hacer. Por ejemplo, ah, eh, hace 2 años, mi hija estaba en décimo, undécimo, ella terminó el año pasado, bueno, pero el año antepasado, fue un año que yo tuve que viajar mucho antes del tema de la pandemia, pero viajar muchísimo fue donde tuve más compromisos internacionales, no con el tema este de padres, sino con el tema de pastores y dando conferencias a nivel en Panamá. Bueno, estuve viajando todo el año, fue un año muy, muy complicado. Y mi hija estaba haciendo décimo, que es un año muy difícil. Y justamente esto, yo no podía atenderla porque estaba viajando, así que a ella le tocaba estudiar solita, le tocaba tener su propia disciplina. Y curiosamente ese año sacó medalla de excelencia. Y para mí fue una sorpresa, porque dije, wow, y es una excelente hija. Otra vez, no tuvo un papá que le dijera, levántese, haga tareas, vaya a esto, haga eso. Ella sabía lo que tenía que hacer. Entonces, esa es la diferencia entre el que está esperando la orden, porque hay niños que mientras esté ahí el pastor o el profesor o el docente o el papá se portan de una manera, pero apenas se va, se portan de otra, porque son niños que entienden la figura de la autoridad, pero no han inculcado en su vida los patrones de la palabra, no viven los principios de la palabra. Entonces, por eso, a veces como padres creemos que el tema es que él siga órdenes. No, el tema es enseñar principios, que esos principios son los que guíen tu vida. Entonces, que no tengas que tener un papá ahí, que así esté el docente, no esté el docente, él se comporte como corresponde, que él no, que en vez de que fuera de afuera hacia adentro, o sea, que los cambios vengan de afuera hacia adentro, vengan de adentro hacia afuera, o sea, que él los tenga en su corazón. Y esto es lo importante, y por eso un niño que honra a su padre es aquel que entiende. Ahora, yo sé, generalmente, y es como digo, es otra conferencia, en la medida cuando están
cuando están pequeñitos, obviamente, al principio son más, digamos que son más las órdenes externas que las internas, porque está pequeñita, él todavía no sabe. Pero a la medida que crece, debe también ir menguando las órdenes externas, e ir creciendo las órdenes internas. Y eso debe ser un crecimiento al punto que tú ya no tengas que decir lo que tu hijo tiene que hacer, sino que él sepa que tiene que hacer, que él interiorice la verdad y que esa verdad le guíe y la pueda aplicar. Entonces, este es un buen consejo para el tema de cómo formar, porque si el papá solo le enseña que el niño debe obedecer la orden, no, él debe obedecer el principio. Y ahí esto es más difícil porque tengo que enseñarle que él entienda el principio, que él no solamente diga por qué lo hago, sino que no solamente digas lo que tiene que hacer, sino por qué lo tienes que hacer, qué consecuencias trae. Es un proceso un poquito más dispendioso, pero es supremamente necesario, es supremamente importante. Mire, la disciplina no es algo en la cual nosotros nacemos aprendidos. Por ejemplo, cuando un niño nace no sabe ya matemáticas, ya no sabe ciencia, no, él tiene que aprender, para eso lo llevamos a un colegio. Entonces lo mismo, la disciplina no es que el niño nació, el niño nació juicioso, no, ningún niño nace juicioso, todo niño nace niño con una naturaleza pecaminosa, él necesita aprender y ese aprendizaje, ese crecimiento, por eso es supremamente necesario. Y perdón que esto es solo una clase, pero esto es todo un proceso de aprendizaje, de crecimiento. Entonces yo no puedo entender que simplemente con una clase, con un castigo, ya con eso mi hijo aprendió, ¿no? Esto es un proceso, así como tú no aprendiste matemáticas de la noche a la mañana. Ahora, si un niño de 10 años no sabe leer ni escribir, quiere decir que no le hicieron el proceso. Si un niño a los 10 años se porta rebelde, quiere decir que nunca hubo un proceso de adecuación. Entonces, ¿culpa del niño? Sí, pero también culpa de los padres, que no hicieron un proceso de formación en ellos. Simplemente le dieron órdenes, pero nunca le enseñaron principios. Muchísimas gracias, sí, Pastor Obed. Me imagino que dentro de eso Creo que nos dio palo a algunos. entra el concepto de la repetición, ¿no? Repetirás estos. Bueno, pero eso habrá oportunidad para más adelante, seguiremos aprendiendo. Qué buena clase. Muchísimas gracias, Y yo Pastor creo Obed. que ya vamos a terminar esta clase de Ser Más Siempre el próximo martes. Pero Pastor Obed, esperamos invitarlo para que nos siga enseñando. Yo creo que aquí hay padres que tienen muchas preguntas, quieren seguir y yo creo que lo vamos a invitar más adelante. Esperamos que ustedes también se animen a invitar a otros padres. Estos son tesoros para este tiempo. Realmente el Señor puso en nuestro corazón hacer esto. Esta iniciativa es por algo, no es un evento más, no es una iniciativa más. Creemos que las cosas se van a poner más difíciles, tenemos que educar niños en tiempos más difíciles, de por sí ya son difíciles, pero se van a poner más complicados y necesitamos ser entendidos en los tiempos. Estamos en tiempo de alcanzar la última cosecha, eso es lo que yo creo en mi corazón, que estamos en ese tiempo y estamos preparando a través de estas iniciativas, trayendo excelentes predicadores para que nos enseñen. Necesitamos ser equipados. Entonces, con eso los dejamos. Pastor Obed, de nuevo, muchas gracias. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.